¿Se ve, doctor? Sí, está bien. Dale, dale, dale. Buen día, doctor. Buen día, compañeros. Vamos a avanzar en lo que son patología de vesícula y las vías biliares. Eh, Vamos a repasar un poco de embriología y decimos que el hígado, la vía biliar extrahepática y la vesícula, además del páncreas ventral, van a ser evidentes en el embrión desde la quinta semana de su vida intrauterina. Sí, muy bien. Ahora, la secreción de la bilis va a comenzar a principios del cuarto mes de su gestación, lo cual se va a secretar hacia el intestino y le va a dar un color verde oscuro y lo que se va a conocer como el meconio. Ya. Hablando de la vesícula como tal, decimos que va a estar ubicada en el lóbulo cuadrado y los lóbulos derecho e izquierdo del hígado. Esta se halla en el lecho vascular por medio de su tejido conectivo y vasos, pero excepcionalmente tiene un verdadero mesenterio e incluso está dentro del mismo hígado. Ahora, en el fondo y las caras inferiores y laterales de la vesícula se va a encontrar cubierto por el peritoneo y que ésta se repliega desde el hígado. La vesícula mide de 7 a 10 centímetros de longitud y su ancho de su fondo va a ser de 2.5 a 3 centímetros. Su volumen aproximado es de 30 ml y tiene una moderada distensión que puede aumentar su capacidad hasta los 50 o 60 ml. Ahora, durante una obstrucción aguda puede albergar hasta incluso 200 a 300 ml. La vesícula se va a dividir en 4 partes: un fondo, un cuerpo, un infundíbulo y un cuello. Ahora, el conducto cístico contiene los remanentes de la válvula inspiralada de No, Heister. a ver. Vamos a ver. Son unas válvulas espiraladas que se llaman las válvulas de Heister, que se encuentran como una. Conoce el aro de básquet, ¿no es cierto? Cuando vos lanzas la pelota, ingresa a la red de básquet, ¿no es cierto? Estas válvulas de Heister se dice que estuvieran invertidas. Por eso no dejan pasar a los cálculos, por eso se enclava el cálculo en conducto cístico, se enclava en bacinete. ¿Para qué sirve el saber que tiene un fondo, un cuerpo, un cuello muy infundíbulo? Cuando se impacta en bacinete, esta va a ir a impactar básicamente y puede dar curso a un síndrome de Mirici, que seguramente después vamos a llevar, pero es adelante. ¿Cuándo es el síndrome de Mirici? Cuando hay un cálculo enclavado en bacinete y comprime la vía biliar, ya es un Mirici. Uno. Cuando es dos, cuando hay un tercio de compromiso de comunicación con la vía biliar o con el duodeno, con el delgado, con quien quiera. Cuando existe dos tercios es grado 3 y cuando ya hay una comunicación con una fístula es grado 4. Pero ustedes saben que la colestitis aguda, el 85% es por un cálculo enclavado en conducto cístico, justamente en las válvulas de Heister. ¿Para qué más sirve el saber que hay un fondo, un cuerpo, un cuello, un infundíbulo? Para cuando operamos. Cuando operamos, siempre buscamos el hilio. Primero buscamos el conducto cístico, luego a la arteria cística. ¿Dónde buscamos? En el triángulo de Calot. El borde inferior del hígado, el hepático derecho, hepático común, el conducto cístico y como contenido la arteria cística. Cuando empezamos a operar cirugía laparoscópica, vamos de ilio a fondo. A eso se llama la técnica retrógrada. Y cuando vamos de fondo a ilio, anterógrada. Cuando solamente individualizamos elementos anatómicos en el ilio y vamos al fondo y comenzamos cirugía de fondo a ilio, es cuando hay un ilio congelado, una colestitis muy complicada, muy inflamada. Entonces, a eso llamamos técnica mixta. Entonces, ¿qué quiero decirles? De que para operar existen tres técnicas: la retrógrada, la anterógrada y la mixta. Eso tiene que quedar bien claro. Ahora, el fondo, cuerpo, infundíbulo y cuello, ¿no? Pues, tienen que tener bien claro. Ahora, lo que él hablaba, la vesícula en el tamaño tiene de 7 a 10 centímetros en los libros de anatomía, pero van a ver en algunos libros, o en los libros de ecografía, por ejemplo, ellos manejan de 5 a 8 centímetros. Hay que tener en cuenta esto porque a veces 10 centímetros ya está aumentado el tamaño para los informes ecográficos. ¿Para qué sirve la medida anatómica? El diámetro transversal va de 2,5 a 3,5.
con un espesor de ¿cuánto? De 1 milímetro a 2 milímetros, espesor. Y un contenido de bilis de 50 a 70 en algunos casos, otro de 30 a 50 en algunos litros. Vamos a considerar hasta 70 nosotros. Esa es una vesícula normal. Ya hemos hablado del tamaño, hemos hablado del triángulo de Calot, hemos hablado de la forma piriforme que tiene. Se encuentra localizada entre el hígado derecho y el hígado izquierdo, que se llama el lóbulo cuadrado. Eso también lo ha dicho muy bien su compañero. Quiero que agarren bien esto. ¿Por qué razón? Porque cuando es patológico y nosotros tengamos que interpretar la ecografía, nos van a decir cosas que tenemos que saber. Ejemplo, si nos dicen de que hay una vesícula aumentada de tamaño que mide 15 centímetros, ¿en qué estaríamos pensando, Cristian? Una colecistitis. ¿Perdón? Una colecistitis. ¿Qué colecistitis? La aguda. No, para decir colecistitis aguda tenemos que hablar de criterios mayores y criterios menores. Cuando la vesícula, a ver, estamos diciendo que los valores normales de cuántos son, María Lourdes. Tu micrófono está desactivado. No me hablen de ancho, por favor, ¿ya? Longitud de 7 a 10 centímetros anatómicamente. Inclusive ecográficamente mucho que de 5 a 8 es considerado. El diámetro transversal de 2,5 a 3,5, con un espesor de 1 a 2 milímetros, con un contenido de bilis de 50 a 70. Las partes fondo, cuello, infundíbulo y cuello. Tenemos un triángulo de Calot que va por el borde inferior del hígado, el hepático derecho o el hepático común, el conducto cístico y como contenido de la arteria cística, ¿no? Tienen que tener bien claro esto, clarísimo. ¿Por qué razón? Porque el ecografista, cuando tú pidas una ecografía, te va a informar el ecografista, te va a decir vesícula de longitud 15 centímetros, de diámetro transversal 2,5. ¿Qué está alterado? Está alterado la longitud. Por lo tanto, el ecografista le va a poner diagnóstico hidroxvesicular o vesícula aumentada de tamaño. Así te va a reportar. Entonces, ¿qué se llama cuando la vesícula está aumentada de tamaño? Vesícula hidrópica, hidrovesicular o en su caso vesícula aumentada o vesícula dilatada. También te puede reportar que la vesícula mide 4 centímetros. ¿Qué la llamamos a eso? Vesícula escleroatrófica. Es pequeña la vesícula. Entonces, resumen, por debajo de 5, pequeña. Por encima de 10 o de 8, dependiendo, aumentada de tamaño. Se llama escleroatrófica. ¿Qué se llama cuando nos pueden decir que hay cálculos en la vesícula? Litiasis vesicular. Nos pueden decir que hay barro en la vesícula, barro biliar. Nos pueden decir de que la vesícula tiene principio de cáncer, vesícula aporcelanada. Nos pueden indicar de que hay miles de cálculos en una vesícula, que no se puede apreciar nada. A eso la van a llamar ellos vesícula excluida. ¿Cuándo se llama vesícula excluida? Cuando está tachonada de piedras o de cálculos. Entonces, lo que quiero que me entiendan no es solamente que me digan fondo, cuerpo, infundíbulo, cuello, triángulo y de memoria y no sabemos razonar. Tienen que darle su importancia. Si no está dentro de las medidas normales que el libro nos reporta, tenemos que pensar que es patológico. Normalmente la vesícula tiene piedras o no, María Lourdes. Entonces, cuando te reportan piedritas, ya es litiasis. Cuando te reportan barro, ya es alterado. Cuando te reportan que hay un cálculo enclavado en el cístico, en las válvulas de Heister, es alterado. Y también no se olviden que tenemos ahí un ganglio, un linfático, que se llama el ganglio de Mascaine, ¿no es cierto? Y que nos va a hablar de los linfáticos, también de la inervación que está inervado por el simpático y el parasimpático. El simpático es representado por el nervio vago y el plexo celíaco, y el parasimpático también desde la torácica 7 hasta la torácica 10. Eso es importante que sepamos para el manejo del dolor. Entonces, hasta ahora les estoy dando la importancia, les estoy explicando cómo debemos considerar lo normal
y cómo debemos considerarlo lo patológico. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, algo que quieren aclarar en este punto? Vesícula aumentada de tamaño, vesícula dilatada, hidrops vesicular o vesícula con agua, si quieren, mal llamada, ¿no? Hidrops vesicular o vesícula hidrópica. ¿Por qué razón? Porque tanto ha aumentado de tamaño, ¿no es cierto?, que por precipitación de agua y sales biliares, por gravedad, se va abajo las sales biliares y arriba se ve el agua, ¿no? Y como se dematiza la pared, da la impresión de que fuera una vesícula con agua. Por eso se llama vesícula hidrópica o hidros vesicular. Cuando es pequeña se llama escleroatrófica. Ya, continuamos. A ver, dale, Cristian. La vesícula va a tener arterias que derivan de la arteria cística. En un 95% de los casos es rama de la arteria hepática derecha. Y en el 20% existen dos arterias císticas o accesorias. El infundíbulo vesicular se encuentra traccionado lateralmente para acentuar el triángulo de Calot. A ver, la irrigación de la vesícula está dada por la arteria cística. Muy bien dada, esta es rama de la arteria hepática común, el 95%. Y excepcionalmente puede ser rama de la hepática, bueno, de la hepática derecha, mejor dicho. Excepcionalmente puede ser de la hepática común, de la gastroduodenal o de la mesentérica superior. Puede ser, pero en su generalidad, en su 95%, va a ser de la arteria hepática derecha. El triángulo de Calot ya hemos dicho que está dada por el borde inferior del hígado, por el hepático común o hepático derecho y por la arteria cística. Como contenido, tenemos a la arteria cística que hemos hablado de sus características. Luego hemos hablado de las venas císticas que desembocan a nivel del sistema portal. Eso es lo más importante. Desemboca a la derecha de la vena porta dentro del hígado, básicamente. Y los linfáticos van a drenar en el ganglio de Mascagni y los nervios están dados por el nervio vago y por el simpático. El vago es el parasimpático y el otro es el simpático, que está representada para contracción y relajación. El simpático va a estar representada por el plexo solar a nivel de la torácica 7, 8, 9 y 10. ¿Ya? En cambio, el parasimpático por el vago y por el tronco ciliaco. Entonces, eso tienen que tener claro porque la fisiopatología de la vesícula o del sistema hepatobiliopancreático es neurohormonal. Está representada por una parte nerviosa, el simpático y el parasimpático, y por hormonas. Y luego vamos a ver quiénes relajan, quiénes contraen. Dentro de las hormonas, ¿quiénes están? La colecistoquinina, la secretina, la motilina, el glucagón, el polipéptido ácido intestinal, el BIP se llama, la insulina, el glucagón, la encefalina. Entonces, luego vamos a ver quiénes contraen y quiénes relajan. Ya, continúe. La vía biliar, vamos a ver el colédoco que mide 7 centímetros, tiene un diámetro aproximado de 5 milímetros y se va a unir al conducto pancreático principal de Wirsung para formar la ampolla de Bate. En la tercera parte de los casos, se puede formar el colédoco y el conducto de Wirsung va a desembocar en forma separada. En el sitio por donde atraviesan la pared duodenal, el colédoco y el Wirsung van a estar revestidos por un ensanchamiento de las capas longitudinal y circular del músculo llamado el esfínter de Oddi. A ver, déjala ese tu dibujo. No, el anterior dibujo. Ese. A ver, quiero que se guíen en la parte donde dice hepático derecho. En realidad, acá tenemos los intrahepáticos y los extrahepáticos. ¿Cómo van a estar formados los intrahepáticos? Va a estar formado por el hepático derecho y el hepático izquierdo, como ven ahí, y va a dar origen ambas al hepático común. Hepático común se llama hasta la unión con el conducto cístico, y a partir del conducto cístico se llama colédoco. Y este colédoco tiene aproximadamente 7 centímetros de longitud.
en longitud. Algunos libros dicen hasta 7/10. ¿Cómo va a estar formado? ¿Dónde desembocan? En la segunda porción del duodeno, donde hay un engrosamiento y están revestidos por la capa longitudinal y circular del músculo, de la parte muscular. A eso se llama esfínter de Ossi, que desembocan en la carúncula mayor y carúncula menor, dando origen respectivamente aquí al Wilson y al Santorini, que vienen donde de la cuerpo-cabeza del páncreas y cuerpo-cola del páncreas, Wilson y Santorini, ¿no? Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? De que tienen que recordar ustedes de que los intrahepáticos tienen un diámetro de 4 milímetros. Los intrahepáticos. Y los extrahepáticos, a partir del colédoco, miden aproximadamente, tienen un diámetro más o menos, según los libros de anatomía, de 8 a 10 milímetros. Según la ecografía, hasta 8 milímetros. Pero tienen que tener bien claro aquello, ¿ya? Y no hay presencia de litos, no hay presencia de estenosis, no hay presencia de tumores, nada de nada. Es totalmente libre, ¿ya? Cuando hay una piedra en la vía biliar, la llamamos colédoco-litiasis. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, doctor. ¿Hola? Sí, doctor. Ya, Sí, doctor. Ya, de acuerdo. Entonces, ¿qué pasaría cuando nos reportan, por ejemplo, de que hay dilatación de los intrahepáticos? ¿Qué le encontraríamos a ese diagnóstico, Cristian, tu compañero? Podría estar dilatado por No, tu litos. compañero Cristian, no vos, tu compañero. Ah, claro. Perdón. ¿Podrías repetir la pregunta, doctor, por favor? Si ecográficamente, estamos diciendo de que los intrahepáticos miden 4 milímetros, 3 a 4 milímetros, ¿de acuerdo? Y estamos diciendo que los extrahepáticos miden ecográficamente de 6 a 8 milímetros y anatómicamente de 7 a 10 milímetros. Ahora, tú haces una ecografía a un paciente que aparentemente viene con ictericia, con dolor, y te reportan dilatación de los intrahepáticos con 12 milímetros. ¿Cómo interpretas? El paciente tendría una dilatación del colédoco. A ver, estoy hablando de los intrahepáticos, por eso es recordado. Le estoy diciendo que hay intrahepáticos y hay extrahepáticos. Los intrahepáticos están dados por el hepático derecho y el hepático izquierdo. Ambos van a dar origen al hepático común. Y hasta cuando se unen del conducto cístico se llama hepático común. Y a partir del conducto cístico se llama colédoco. ¿Y dónde desemboca el colédoco? En la segunda porción del duodeno. ¿Cuántas partes tiene el colédoco? 4 partes. La supraduodenal, la retroduodenal, la intrapancreática y la intramural. La supraduodenal está arriba, pegada casi es más, está en los intrahepáticos. La retroduodenal está en el inicio del común con el colédoco. En la parte media está la intrapancreática y en la parte distal está la intramural. Eso le sirve para ubicarse dónde está posiblemente el problema, para tomar conducta quirúrgica, para hacer el plan quirúrgico. Ahora, yo te estoy diciendo que tú a un paciente viene con dolor, con fiebre y le hace una ecografía. Y la ecografía te reporta de que el hepático derecho tiene 12 milímetros y el hepático izquierdo tiene 8 milímetros. ¿Cómo interpretas eso? Te estoy preguntando. Se interpreta como la dilatación de los intrahepáticos, doctor. Si lo normal es 3 a 4 milímetros, 12 el uno, 8 el otro, están totalmente dilatados. Inclusive si revisan la literatura, algunos van a pensar que es la enfermedad de Caroli. La enfermedad de Caroli. Ahora, si te reportan de que hay un pasaje de 1 milímetro, un pasaje filiforme, apenas está pasando del hepático, de los intrahepáticos al hepático común, ¿en qué piensas? En una colangitis primaria esclerosante, que puede ser cáncer, por ejemplo, inicio de cáncer. Entonces, ¿qué les quiero enseñar? De que las medidas normales las tienen que recordar, siempre. ¿Por qué? Porque ustedes cuando pidan ecografía tienen que saber interpretarlas, ¿no es cierto? Si la vesícula está aumentada de tamaño, si los intrahepáticos están dilatados, si hay un pasaje filiforme debajo de lo normal, entonces tiene que llamar la atención. De esta clase por lo menos tiene que salir de que no puede haber
encima de 4 y no puede haber debajo de 3. Hay alteración en los intrahepáticos. En la vesícula lo mismo, no puede estar aumentado encima de 10, tampoco puede estar por debajo de 5. También hay problemas alterados o con cálculos. En la vía biliar vas a lo propio. Si te dan parámetros de 10, de 15, de 20, hay una vía biliar dilatada. Con cálculos, por tumores, por esto, habrá que investigar aquello. ¿Ya? Y cuando hay un diámetro del colédoco por debajo de 4, de un pasaje biliar, también hay una estenosis, también hay un problema. El más frecuente, a Dios gracias, la colédoco-litiasis. ¿Está entendido esto, muchachos? ¿Han entendido la importancia de la medida normal o hay de otra manera que les explique si hay algo que no han entendido? Nada más, por favor, es que en lo que yo puse del colédoco, puse que está compuesto por el esfínter coledociano, el pancreático, los fascículos longitudinales y la ampolla. Lo que usted está explicando no me anoté y esa parte no lo estoy entendiendo. A ver, el colédoco, estamos diciendo de que va desde la unión del conducto del hepático con el conducto cístico hasta la segunda porción del duodeno. ¿Hasta ahí está clara? Sí, sí. Claro. Lo único que te está explicando y te estás confundiendo es de que el colédoco desemboca en la segunda porción del duodeno. Pero también ahí, en esa segunda porción, hay una carúncula mayor, carúncula menor, que se llama esfínter de Oddi, donde desembocan los conductos pancreáticos, el de Wilson y el de Santorini. O sea, esos son del páncreas. Uno viene del cuerpo cabeza y otro del cuerpo cola. Wilson es el accesorio de Santorini. ¿Dónde desembocan? En la segunda porción del duodeno. Nada más. Y te está diciendo que solamente este esfínter de Oddi está compuesto, ¿por qué? Por el engrosamiento de la capa muscular longitudinal y circular. Nada más te está diciendo. No te confundas con eso. Esa es la composición del esfínter de Oddi. ¿Cómo está compuesto el esfínter de Oddi? Por la capa muscular longitudinal y circular. Listo, nada más te está diciendo. Pero ¿quiénes desembocan en la segunda porción del duodeno? El colédoco, viniendo de la vía biliar, y el conducto de Wilson y el conducto de Santorini. ¿Para qué te sirve esto? Para que cuando veas una patología de ictericia tienes que pensar en el hígado, en la vesícula, en la vía biliar y en el páncreas, como un cuadro sindrómico, porque cualquier cosa puede ser. Siempre como un cuadro sindrómico. ¿Hasta qué has entendido? Sí, 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 doctor. Ya. Ahora, la otra partecita, hemos dicho, no hemos dicho, está en el libro y está en tu dibujito, que el colédoco como colédoco tiene 4 partes: supraduodenal, retroduodenal, intrapancreática e intramural. ¿Para qué nos sirve eso? Si yo te digo que ahorita hay una estenosis a nivel supraduodenal, tú vas a decir, wow, qué problema. El problema está en los intrahepáticos. Qué grave. Tal vez termine él sacando la mitad del hígado izquierdo, ¿no? Pero si te dicen que está intramural, tú te alegras, dices, wow, por lo menos está pegado hacia el duodeno, está distal, tienen una parte donde pueden anastamosar. O sea, esa es la importancia de saber dónde está el problema. Si es supraduodenal, si es retroduodenal, si es intrapancreático o intramural, para poder ver qué opción de tratamiento tenemos, ¿me entiendes? No da lo mismo que esté pegado al hígado que esté pegado al duodeno. Si está pegado al hígado es supraduodenal. Si está pegado al esfínter de Oddi hacia distal es intramural. Si está en el tercio medio inferior es intrapancreático. En el tercio medio superior es retropancreático. Hay cosas de que les estoy dando esto y el libro lo dice claramente. Cuando les pregunten a ustedes cuántas partes tiene el colédoco, 4. Ya está. ¿Cuántas partes tiene la vesícula? 4. ¿Cuánto mide los intrahepáticos? 3 a 4 milímetros. ¿Cuánto mide el colédoco? 6 a 8 milímetros ecográficamente, 7 a 10 milímetros anatómicamente. Si es que existe un aumento encima de 10 la vesícula, aumenta de tamaño. Menos de 5, pequeña, esclerotrófica o hidrópica. En cambio, la vía biliar, arriba de 10, dilatada. Menos de 5, estenosis. No pueden olvidar eso. Tienen que saber interpretar una ecografía. ¿Cómo la interpreta la ecografía? En base a las bases anatómicas y en base a lo normal. ¿Alguna pregunta más en esta parte? Hola.
No, No, doctor. doctor. Bueno, a ver, dale, Cristian. Continuamos. Las arterias de los conductos biliares se van a anastomosar dentro de las paredes de los conductos. Sí, La superficie arteriolar va a estar cubierta por un plexo venoso fino y la arteria pancreático-duodenal puede cruzar anteriormente sobre la parte distal del colédoco en un 76%. Las ramas arteriales del conducto biliar van a derivar de la arteria cística y de la pancreático-duodenal posterior y superior. Los linfáticos se van a drenar a la vía biliar, primero a los ganglios que se ubican a su alrededor y de esta finalmente se dirigen en grupo a los ganglios peripancreáticos. En cambio, los nervios van a ser los mismos que los de la vesícula. ya. Hablando de la fisiología, vamos a hablar de la regulación del flujo biliar. La vesícula se va a contraer periódicamente en los periodos interdigestivos, vaciando el 20 a 40% de su contenido. Ahora, cuando la ingesta se contrae por efecto de la colecistoquinina y la motilina por un mecanismo nervioso, y el glucagón y la insulina van a aumentar la formación de ácidos biliares. La colecistoquinina tiene acción sobre la contracción. Esta contracción es sostenida y no peristáltica. Y a los 15 minutos, el 50% de la vesícula se evacúa. En cambio, la motilina es la responsable de las contracciones vesiculares interdigestivas. La secretina potencia la acción de la colecistoquinina o también de las prostaglandinas. Y su inhibición por efecto de la indometacina atenúa el dolor de la colecistitis aguda por una disminución de la presión intraluminal. También el polipéptido intestinal vasoactivo también produce una relajación vesicular y la somatostatina es un inhibidor potente también de la contracción vesicular. Ya, a ver, una vez que ha explicado esto, vamos a explicar más facilito, ¿ya? Primero que nada, aquí esa es la parte hormonal que estábamos comentando. Y aquí, los que contraen la vesícula y los que relajan la vesícula. Ya ha explicado aquí su compañero de que la somatostatina y el PIP y la neurefedrina, ¿no es cierto?, van a ir a relajar a la vesícula biliar. La van a relajar, básicamente, ¿no? Y las que van a contraer la vesícula biliar son la colecistoquinina, la motilina, la secretina, la prostaglandina, la sustancia P y la encefalina. Ahora, ¿cómo ocurre aquello? En el periodo interdigestivo, la motilina es la que va a intervenir, va a ir a vaciar la vesícula, pero en 24 horas solo va a lograr vaciar un 40% si estamos en ayunos. No vacía más. Por eso es de que no se recomienda los ayunos prolongados. Es decir, que coma 5 de la tarde y al día siguiente comiendo a las 7 de la mañana. Siempre hay que mantener la dieta, ¿ya? Ahora, en el periodo cuando comemos, en el periodo digestivo, ¿quién interviene? La colecistoquinina interviene, ¿ya? Y esta colecistoquinina, a los 15 minutos de haber ingerido alimento, ya vacía un 50%, y a las 2 horas ya vacía el 80%, con una contracción sostenida. Eso es lo que tiene que quedar claro. Ya sabemos que el glucagón y la insulina van a ir a formar sales biliares. Y la secretina, ¿qué va a hacer? Va a ir a potencializar la acción de la colecistoquinina y las prostaglandinas, también contraen la vesícula. Por eso también duele, porque hay un proceso inflamatorio donde se liberan prostaglandinas y hacen que se contraiga la vesícula y el dolor persiste. ¿Ya? Entonces, cuya inhibición por defecto de la indometacina actúa en el dolor. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay un cólico biliar, ¿quiénes van a estar interactuando? La parte hormonal y la parte nerviosa. La parte nerviosa con el simpático y el parasimpático, y la parte hormonal con la colecistoquinina, con la secretina, con la encefalina, van a estar actuando acá, produciendo el dolor. ¿Cómo vamos a resolver un cólico biliar? Vamos a resolver solamente con un antiespasmódico. Nada más, tendría que resolverse esta incoordinación.
porque no se olviden que son juegos de presiones, ¿no? La presión de la vesícula es 5 milímetros de mercurio, la presión del colédoco es de 10 milímetros de mercurio, y la presión del esfínter de Oddi es de 200 milímetros de mercurio. Entonces, esto vamos a ir a regular nosotros con antiespasmódicos. Pero ¿cuándo hay problemas? ¿Cuándo no cede el dolor? Cuando se liberan las prostaglandinas. Entonces, ¿qué está pasando? La CCK contrae, la secretina contrae, y la prostaglandina contrae por un proceso infeccioso inflamatorio. Entonces, ¿cómo vamos a arreglar esto? Utilizar antiespasmódico y utilizar antiinflamatorio. El antiinflamatorio sí, como aquí pone el ejemplo el doctor, la indometacina, sí va a ir a pegarle a las prostaglandinas, no así el antiespasmódico. Es por eso el grueso error de que muchos agarran y cuando les duele, antiespasmódico. Les sigue doliendo, antiespasmódico. Les sigue doliendo, no va a ir nunca, porque ninguno de aquellos está pegando a las prostaglandinas. ¿Quién le va a pegar a las prostaglandinas? Los antiinflamatorios, los AINES. ¿Está entendido hasta acá? ¿O hay algo que quieren que les aclare? Sí, doctor. Hola. Sí, doctor. ¿Está claro o hay alguna duda? Doctora. 5 milímetros a nivel de la vesícula, 10 milímetros a nivel del colédoco y 200 milímetros a nivel del esfínter de Oddi. Cuando el Oddi se relaja, la vesícula se llena de bilis, luego se contrae con la colestoquinina y el pelipéptido y la somatostatina relaja. Con esta coordinación de juego de presiones, contracción y relajación neurohormonal, vamos a llegar a un adecuado manejo del base. Ya, adelante, Cristian, continúa. Sí, doctor. Ahora, la fisiología del llenado vesicular, vamos a hablar qué ocurre cuando la presión intravascular es menor que la del colédoco. Ya dijimos que la presión intravesicular es de 5 milímetros de mercurio y la del colédoco de 10. Por lo tanto, la bilis fluye permanentemente. El proceso de llenado vesicular es regulado por vía neurohormonal mediante la relajación vesicular y la contracción del Oddi, y el polipéptido pancreático puede desempeñar un papel en el llenado vesicular, produciendo relajación y contracción del esfínter de Oddi. Ahora, el esfínter de Oddi, mediante contracciones de origen miogénico, puede alcanzar hasta 200 milímetros de mercurio, 3,8 por minuto. Esto modifica las presiones intraluminales del sistema biliar y subvaciado. Ya. Entonces, el polipéptido va a producir contracción a nivel de la vesícula y relajación a nivel del esfínter de Oddi. Dale. Ahora, en cambio, la fisiología de la absorción vesicular, la vesícula absorbe agua de la bilis. Su capacidad absortiva es rápida, en 3 a 4 horas más o menos, y la absorción de agua está asociada al transporte de iones. Hay una influencia hormonal y nerviosa también en los mecanismos de absorción. La secretina y el glucagón, entre otras hormonas, pueden inhibir la absorción vesicular. Ahora, la secreción, el mecanismo de la secreción vesicular es muy poco conocido y se lo relaciona más que todo con la elevación de la AMPC o la exposición a prostaglandinas. El AMP cíclico, ¿no? Sí, AMPC cíclico, perdón, y a la exposición a prostaglandinas y a péptidos como la secretina y el BIP. Ya, entonces resumen, acá lo que tienen que recordar que dentro de la parte fisiológica, la vesícula tiene una poderosa acción de absorción. Normalmente a nivel de la vesícula absorbe el 99%, todo casi de agua se absorbe. Y en 3 a 4 horas más. Y además tiene también asociada al transporte de electrolitos, que ellos hablan de iones, ¿no? De iones, ¿no? Obviamente que ya hemos dicho que van a ser apoyadas por la parte nerviosa y la parte hormonal, ¿no es cierto? Sobre todo aquí interviene la secretina y el glucagón, entonces que pueden inhibir la absorción vesicular, puede que bloquee
¿Por qué? Porque mucho que la insulina y el glucagón van a estimular a las sales, producción de sales biliares, ¿no es cierto? Los pueden inhibir, entonces se precipitan estas y van a ir a la formación de cálculos o dolor también, ¿no? Y el otro mecanismo de absorción vesicular es conocido como la elevación del AMP cíclico o exposición de prostaglandinas. Entonces, que van a estimular a la secretina y al polipéptido vasactivo. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber secreción, la secretina va a haber vasoconstricción y va a haber relajación por parte del BIP, del polipéptido vasactivo intestinal. Continúe, por favor. Gracias, doctor. Voy a cambiar de exposición. Ya. Alejandro, ¿alguna duda, alguna otra pregunta hasta acá? Doctor, una pregunta. En el llenado vesicular, en Nichans habla de como dos mecanismos. Uno habla acerca de la cinética de la vía biliar, que en ayunas es regulada por la motilina. Y en el periodo postprandial responsable, el responsable de la contracción vesicular es la acción vagal. No sé si eso está correcto, porque en otro libro habla de diferente manera. A ver, nosotros hemos explicado lo mismo, solamente que hemos dicho que en el periodo interdigestivo, la encargada de hacer el vaciamiento vesicular o la contracción vesicular es la motilina. Que cuando esta motilina, si seguimos en ayunos prolongados, solamente va a lograr vaciar un 40%. Y la va a volver una vesícula floja o estásica, la va a volver floja. No se va a contraer la vesícula adecuadamente. En cambio, cuando actúa la colecistoquinina en el periodo postprandial, postcomida, postprandial o cuando comemos, eso hemos explicado, el vaciamiento a los 15 minutos ya va a ser de un 50% y a las 2 horas va a ser de un 80%. Entonces, eso es estrictamente hormonal. Y también, obviamente, que el simpático y el parasimpático sigue produciendo contracción y relación permanente, permanente. Es lo mismo en realidad, doctor. No sé si ahora me ha entendido. Sí, doctor, sí, sí. Gracias. Ya. A ver, continúa, por favor,